Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días para todos. Clase número 9 de matemática para el grado 11 del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, muchachos. Continuamos con la unidad temática o capítulo de funciones. El tema de la clase del día de hoy se llama simetría. Tengamos pendiente estos saberes previos. Haz un dibujo que represente una montaña que se refleja sobre un lago. Explica cómo lo hiciste y describe las características, tamaño, forma y curvaturas de la imagen que se obtiene en comparación con la montaña. Eso me lo escriben allá en el cuaderno, ¿oyeron? Ese saber previo. Analicemos esta partecita, esta situación que me dice que observa la figura 2.11 y determina el tipo de simetría que presenta. Para resolver este análisis, vamos a ver el tema de simetría. Me dice que simetría con respecto al eje de ordenadas es el estudio de la simetría de funciones que facilita la construcción de la representación gráfica en un plano o en el plano cartesiano si se reconoce la existencia de una reflexión de una parte de las curvaturas. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta esta parte que nos hablan de la simetría con respecto al eje de las ordenadas, entonces miremos esta parte. La función de la figura 2.2, que es esa figura que está allí, me dice que es simétrica con respecto al eje Y, pues su gráfica se puede obtener reflejando la mitad de la curva con respecto al eje de las ordenadas. Si ustedes se puedan dar cuenta, es la misma parte que está aquí, está reflejada acá. ¿Qué es lo que nos estaban hablando sobre el reflejo de la montaña en el lago? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, decimos que una función es simétrica con respecto al eje Y si se cumple que la función de menos X es igual a la función de X. Una función que presenta este tipo de simetría se denomina función par. No se les olvide, función par. Entonces, de acuerdo a la misma figura que acabamos de ver, entonces la función de f de x será igual a x a la 2 si es par. Pues la función menos x será igual a menos x elevado a la 2, ¿verdad? O a la potencia 2. Entonces quiere decir que igual x a la 2 o x elevado a la potencia 2 es igual a la función de x. Entonces en la figura 2.12 se aprecia que la simetría con respecto al eje de las ordenadas hay una simetría par. Recuerden que las ordenadas son, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son las ordenadas? Las que van siempre a nivel vertical, recuerda. Y las abscisas son las que van a nivel horizontal. Pero en este caso las Y son las que contienen las ordenadas. Ok. Por eso es que es par este punto con este punto. Entonces, la simetría con respecto al origen de coordenadas. ¿Recuerdan cuál es el origen de las coordenadas? El cero. El cero tanto X como Y. Bueno, ese es el origen de las coordenadas. Me dice que con respecto a este origen de coordenadas, una función es simétrica respecto al origen de coordenadas si se cumple que la función de menos X es igual a menos la función de X. Entonces, una función que presenta este tipo de simetría se denomina función impar. Por ejemplo, la figura que tenemos allí en pantalla, que es la 2.13, me dice que la función de f de x será igual a 1 sobre x, que es impar. Pues
la función de menos x es igual a 1 sobre menos x, donde esto es igual a menos 1 sobre x, y eso será igual a menos la función de x. O sea, esta partecita ustedes la entienden. Cuando se escribe así, y si la función de menos x es igual a 1 sobre menos x, quiere decir que nosotros podemos poner el menos acá y le decimos que es menos 1 sobre x. Y eso será igual a menos la función de x. Entonces, en la figura 2.13 se visualiza la simetría con respecto al origen de las coordenadas en una forma de simetría impar. Y esto sería la función de simetría impar. En base al origen de las coordenadas, el origen de 0, 0. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, si una gráfica es simétrica con respecto al eje de X, ojo, que ya aquí es el eje de las abscisas, recuerda, el eje de X es el eje de las abscisas o la parte horizontal, o el origen horizontal, como usted quiera. Hay una función dada en valores de X y Y. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos 0, menos 3, menos 1, menos 2, 2, 1, 3, 6. Si ustedes hacen esa gráfica con relación a estas coordenadas, entonces para cada punto de X y Y, entonces habrá también un punto X menos Y. O sea, quiere decir que cuando Y es igual a menos 1, también existe un valor positivo. O sea, Y será igual a 1 aquí y acá será menos 1. Si Y es igual a 2, acá será menos 2. Si Y es igual a 6, acá será menos 6 y así. Y eso les dará una gráfica referente, así como la que estamos mostrando en la pantalla, similar. Por lo tanto, existe una simetría con respecto al eje de X. Y este sería la simetría, tanto aquí como acá. Aquí como acá. Cuando ustedes vieron en el plano cartesiano, el origen de las coordenadas es el punto XY00. 0. Cuando ustedes vieron el origen, el eje de las ordenadas o origen vertical es en base al eje de las Y, de todo lo que está en Y. Y cuando yo hablo con el eje de las abscisas es el eje de X, o sea, todo lo que está en la parte horizontal. Como te puedes dar cuenta, esta figura que estoy mostrando en la pantalla viene en la parte horizontal. ¿Sí lo ve? ¿Dónde tiene el punto? Aquí. Tiene el punto aquí, aquí y aquí. ¿Y cómo se está dibujando? Así. Este sería el eje 0, 0 y así. Aquí, aquí y aquí. ¿Y dónde están estos puntos? Aquí. Si yo hago todos estos puntos y le doy valores tanto para arriba como para abajo, sea positivo, sea negativo, me va a dar una figura igualita a la que estoy haciendo acá. Y eso se llama, en este momento, me está haciendo una simetría con respecto a ¿quién? Al eje X, que es el que va hacia allá. Entonces estoy diciendo que para el punto XY positivos, el eje de la abscisa en base para que exista una simetría tiene que cambiar ¿quién? Y. Nada más. ¿Sí? Y en el eje de las Y, cuando es con respecto a las ordenadas, entonces, ¿cuál es la que cambia? La X sería negativa la X. Mírenlo aquí para que seamos más claros. Aquí están todas. Mírenlas ahí. Con respecto al eje Y, la X es menor. Con respecto a la simetría del eje de las coordenadas de X, ¿quién es la Y? La Y es negativa acá abajo. Y con respecto al origen, deben estar tanto X como Y negativos. Listo. Quedamos claros ahora sí.
Repito Listo. nuevamente para que quede claro este tema, porque este tema es de IFES. Simetría con respecto a Y. ¿Quiénes cambian nada más? Las X. O sea, tiene tanto Y de un punto y otro son positivos. Y X es positivo y negativo. Con respecto al eje de las X, existe las X positivas y cambian solamente la Y positiva a Y negativa. Y con respecto al origen, la simetría que es los dos puntos XY positivos con los dos puntos XY negativos. Cuando le hablen de simetría, automáticamente ustedes se tienen que ubicar en estas tres figuras, en estos puntos enseguida. Ok, a ver, si me dice con respecto al eje de las ordenadas, es esta. Listo. Si me dice la pregunta con respecto al eje de las coordenadas, es este. Y si me dice la pregunta con respecto al eje de las abscisas, entonces es este. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase.